Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Yo apuesto por los que apuestan por el juego, nuestro juego. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El doctor Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el doctor Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Siempre apoyando a Corrientes, a toda su gente dispuesta a ayudar. Lotería Correntina. Siempre apoyando el futuro, que todos los sueños se hagan realidad. Apostar por el deporte y la cultura. Lotería. Apostar por la salud y la educación. Lotería. Jugarse por Corrientes es la mejor apuesta. Donde más se necesita, La Correntina está. donde más se necesita. Lotería Correntina. Siempre está. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas. Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777-525226. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados.
Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No tiene... No solo se vota, sino que también se come, se educa. Del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la paz. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡No que devuelvan la guita! Los destinos de la patria puede aparecer una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su vida. Nunca más al Estado será el país. Hoy se va a estar presentando un programa que se viene trabajando desde el gobierno provincial, se va a estar ejecutando a través de la Escuela de Gobierno, que justamente lo que busca es seguir llevando adelante un esquema de fortalecimiento de las políticas públicas municipales en este caso, y particularmente lo que tiene que ver con el sector turístico, para seguir capacitando a todos los municipios de la provincia en cómo seguir desarrollando su planificación estratégica y de desarrollo turístico. El gobernador siempre lo destaca, que el turismo es el sector del futuro, que plantea más oportunidades para los correntinos, y en ese sentido siempre se trabaja de manera coordinada con las autoridades locales, y para eso es importante que, utilizando como herramienta nuestra Escuela de Gobierno, nuestro MuniRed también, que es la red de coordinación con todos los municipios que lleva adelante el Ministerio de Coordinación, podamos contar con 50 municipios, que es el cupo que está planteado en este caso, para que estén trabajando en el delineado de las principales políticas públicas turísticas locales, siempre en concordancia con la provincia. Los últimos fines de semana han sido un éxito en cuanto a el turismo que ha ingresado a la provincia, la capacidad hotelera prácticamente cubierta en su totalidad. ¿Qué es lo que se espera para este verano que está tan próximo? Bueno, la verdad que hemos venido teniendo resultados muy positivos en términos de ocupación hotelera, de gasto turístico, que son consecuencia de un proceso de trabajo planificado. A lo largo de toda la pandemia, el gobierno provincial no detuvo nunca su política de inversión en infraestructura turística, en capacitación, en formación y sobre todo en promoción también, lo que repercute en que todos estos fines de semana se van dando con este nivel de ocupación tan importante y tan necesario para seguir reactivando el sector. En lo que respecta al verano, estamos viendo muy buenos números de anticipatorios. Tenemos la confirmación de la realización de las fiestas más emblemáticas que tenemos a nivel provincial, como son los carnavales o la fiesta del chamamé, y eso está generando un enorme interés de los turistas, que sumado además a todo lo que es nuestra propuesta de playas, de pesca deportiva con devolución, de naturaleza con Iberá como principal estandarte, nos está ya dando las expectativas de una muy buena temporada de verano y sobre todo seguir continuando la visión de largo plazo, que el turismo sea un eje de desarrollo para la provincia. ¿Cómo cree que puede impactar las medidas nacionales conocidas recientemente con respecto a la utilización de tarjeta de crédito? Bueno, en general la mayoría de las políticas que están planteando desde Nación van en pos de desalentar el viaje al exterior de los turistas. Hoy por hoy en la provincia nosotros nos tenemos que preocupar por seguir fortaleciendo nuestra oferta. Estamos trabajando fuertemente con todos los prestadores, con los municipios, como en el caso que estamos presentando hoy, con todo el sector, para que tengamos una oferta consolidada, previsible, de calidad y que siempre apunta a un turismo de excelencia. ¿Y el turismo internacional de qué manera ha reaccionado en este último tiempo, digo, con un poquito más de aperturas? Bueno, estamos comenzando a recibir ya hace un par de semanas turistas brasileños, turistas paraguayos, han comenzado a llegar también algunas de las primeras delegaciones de turistas norteamericanos también. Por ahora es un ingreso muy incipiente, pensemos que dentro de todas las solicitudes que hizo el gobierno provincial a la Nación respecto a la apertura de los pasos fronterizos, presentando lógicamente todos los protocolos correspondientes en términos de corredores seguros, solamente hemos recibido la aprobación de paso de los libres, las otras todavía no tuvimos respuesta, pero lo importante es que el sector está preparado, el sector que históricamente tenía un fuerte foco en lo que era el turismo internacional, como históricamente era Iberá o era lo que es pesca deportiva con devolución, hoy por hoy no solamente se ganó nuevos mercados con los mercados de Córdoba, el noroeste, Buenos Aires, sino que ahora también se está sumando de vuelta a esto, así que el panorama es positivo para seguir creciendo. Cierre de los 17 centros de desarrollo infantil que tenemos en la capital,
culminando un año complicado, difícil, pero bueno, que hemos trazado objetivos, que hemos llevado adelante un trabajo realmente importante a través de los directivos, docentes y todo el personal que lleva adelante en nuestros centros, y obviamente los padres, los tutores que son parte fundamental para poder culminar un año como lo estamos haciendo. Así que para nosotros realmente es un gusto, un placer llevar adelante este tipo de iniciativas, culminando un año lectivo donde más de 600 chicos están egresando y son más de 5.000 en toda la provincia. Así que realmente un trabajo importante que más allá de las dificultades de un año difícil de pandemia, se pueden lograr los objetivos. Y esto se logra con esfuerzo, con trabajo, con dedicación y con un trabajo coordinado en conjunto, ¿no? El director de Niñez y Familia dijo que, bueno, justamente como dice usted, que a pesar de las dificultades, no se mermó la calidad de la educación. Bueno, de eso se trata. Cuando hay un trabajo serio, cuando hay planificación, cuando hay equipo de trabajo como Manuel, como Hernán y todo el equipo técnico, pero fundamentalmente la parte docente, directivo, personal, entiende cuáles son los métodos de trabajo, se puede lograr, ¿no? Entonces, bueno, un trabajo en conjunto que nos permite finalizar, pero también proyectar ya los objetivos que vienen hacia el año entrante. Ojalá que sea un año distinto, que podamos tener, que no podamos estar en esta pandemia y seguramente vamos a poder tener mayor presencia, que es lo que realmente importa en el sistema educativo. Es importante que los niños estén en la escuela no solo por el aprendizaje, sino todo lo que significa, es parte de la vida de los niños, el segundo hogar. Y bueno, así que contentos y con expectativas puestas hacia un año mucho mejor. Se dio un acto emotivo, ¿no? Con reconocimientos, también con diversión, hay música, está la banda del Servicio Penitenciario. Y sí, bueno, insisto, cuando un año atípico, difícil, uno trata de ponerle más allá de lo que le puso durante todo el año, que es el objetivo central. En el acto de finalización, bueno, siempre hay estos momentos para lo emotivo, para tener en este caso y agradecer a la banda del Servicio Penitenciario que viene a brindar su show, su música. Y bueno, y esto también es parte de la educación. Cuando finaliza algo hay que festejar, sobre todo un año duro y difícil. Muy bien, muy buenos días a todos. 10:28 de esta mañana de lunes. Continuamos con la programación del día de hoy en los temas que interesan. Mi nombre es Ana Lucía Firca. Estamos sintonizando por la 93.1 Identidad Correntina, 92.5 para toda la microrregión Río Santa Lucía, canal 10 y canal 19 de Gigaret. Como todas las mañanas vamos a continuar en este caso. Comenzamos un poco con lo que fue este fin de semana en Capital. Continuamos con la situación epidemiológica tanto de nuestra ciudad como de la provincia, que como siempre decimos, a lo largo del programa vamos a seguir ampliando información necesaria, lo que tenemos que saber, porque tenemos un montón de información tanto en los medios como lo que nos llega por parte de particulares, y la cuestión no es abundar de información, llenar todo el programa, porque como siempre decimos, tenemos que conocer un poco de lo que está pasando para entender también por qué se toman ciertas medidas y también para tener un poco más de responsabilidad entre todos. Vamos a comenzar, como siempre, con el parte provincial de la fecha. 29 de noviembre se confirman 35 casos positivos nuevos, sobre un total de 1.987 hisopados. Números bajos, si se quiere, a comparación de lo que fue la semana pasada, pero entendemos que hoy es lunes y, como siempre decimos, los lunes son atípicos, porque los domingos la gente usualmente no se va a hisopar. De estos 35 casos positivos nuevos, 15 corresponden a Goya, 10 en Capital, 3 en Colonia Libertad, 2 en Esquina, 2 en Saladas y por último San Cosme, Ituzaingó y Santa Rosa registran un positivo nuevo. En total tenemos 491 casos activos en toda la provincia de Corrientes y 1.581 correntinos fallecidos hasta el momento, lamentablemente.
Continuamos en la parte inferior de este parte con respecto al hospital de campaña, donde tenemos 34 correntinos internados, de los cuales 22 están en clínica general, 12 en unidad de terapia intensiva, no se dio ninguna alta médica y 2,33% de los respiradores se encuentran ocupados hasta el momento. Continuamos con el informe epidemiológico del Hospital Regional Goya del día de ayer, 28 de noviembre. Sabemos que siempre tenemos a día vencido, como decimos nosotros, debido a que este parte se publica en horas de la tarde-noche. Tenemos 15 casos positivos nuevos en las últimas 24 horas en nuestra ciudad, 20 altas epidemiológicas, 2 pacientes derivados del hospital de campaña, de 53 y 69 años de edad y 268 casos activos para nuestra ciudad. Como siempre decimos, vamos a ir ampliando la información a lo largo del programa con respecto a esto, con respecto a la campaña de vacunación, qué es lo que está pasando en nuestra ciudad con la cepa Delta, que sin dudas alerta a muchas personas. Más que nada, lo que hablábamos el día de ayer con la doctora que está a cargo de lo que son los call centers, es que la gente por ahí malinterpreta la información o bien le llega mal la información, más que nada que todo esto genera un malestar en conjunto, si se quiere, de toda la sociedad, mucha ansiedad y pensar que no nos están diciendo la verdad, que ya nos sucedió en más de una oportunidad, lamentablemente, por estos rumores, estos comentarios. Entonces, más vale, nos quedamos con la información oficial que tenemos, los estudios que se están haciendo, o están trabajando muy bien, tanto en nuestra ciudad como en Capital. Es una forma, una logística específica para trabajar, que por ahí nosotros asociamos con lo que son los hisopados rápidos solamente, y decimos cómo van a saber que es Delta, por ejemplo, o por qué no avisan que es Delta, y etcétera. Pero sabemos ahora, después de la conversación con la doctora, que hay información que no se publica porque es el día a día de ellos, es el trabajo, es lo mismo que un médico clínico publique todo el tiempo, le cuenta a sus pacientes lo que hizo con el resto de los pacientes. No corresponde. Cuando uno le toca, cuando uno tiene que hacerse el PCR, por ejemplo, por Delta, por algún motivo, seguramente quien se lo haga, uno puede preguntarle por qué me estoy haciendo de la variante Delta, por qué, qué pasó, o por qué entro yo dentro de esta estadística, esta categoría. Entonces son todas cosas que le pasan a uno, si les pasa, esperemos que no, y ahí surgen las dudas. Entonces también por ahí se empieza a malinterpretar de por qué a mí no me hacen el estudio, y todo tiene que ver con la forma de trabajar que tienen dentro del equipo de epidemiología, que eso es lo que nos explicaba esta doctora la semana pasada, que pueden encontrar como todos nuestros programas en YouTube, la grabación. Continuamos hablando sobre este rebrote. Alerta internacional por rebrote de coronavirus y amenaza de una nueva variante. Carolina, buenas tardes para ustedes. La verdad es que en Francia todo tiende a la prevención, pero si hay algo que esta semana marcó la historia comparando con lo que viene pasando en los otros países, es la vacunación. El ministro de Salud habló el jueves precisamente para anunciar nuevas medidas que van a empezar a hacerse efectivas a partir del 15 de enero. Medidas que tienen que ver con la vacunación. Hoy sábado se abre ya la vacunación para la tercera dosis para todos los adultos a partir de los 18 años. Y hay que tener en cuenta que justamente a partir de este 15 de enero el pase sanitario queda, y no es válido, queda inválido si uno no tiene la tercera dosis. ¿Sí? Okay. Hay que tener en cuenta, puede ser un poco complicado, pero la dosis de refuerzo se tiene que aplicar entre 5 y 7 meses después de haberse aplicado la segunda dosis. Eso por un lado. Por otro lado, como en Londres también, el barbijo, el tapabocas vuelve a aplicarse, a ser obligatorio en espacios cerrados, cosa que no era el caso hasta el momento. Y lo otro es que para justamente incitar también a esta vacunación, los testeos, tanto antígenos como PCRs, que hasta el momento tienen una duración, una validez de 72 horas, a partir del 15 de enero solamente van a durar un día, 24 horas nada más. El gobierno francés lo que quiere hacer es llevar a toda la población a que se vacune porque es la única salida, dicen ellos, para frenar la pandemia. Lo tenemos a Marcos Álvarez en Miami. Marcos, ¿se habla de la amenaza Omicron?
Así es, Carolina, por eso el gobierno de Joe Biden ya decidió que a partir del lunes se limitan, se prohíben, se suspenden los viajes que lleguen desde Sudáfrica y desde otras 7 naciones del continente surafricano. Y la verdad que esto está causando muchísima alarma y preocupación en una fecha clave para los viajes, para el turismo, porque ustedes saben que estamos en la semana de Thanksgiving, donde 20 millones de personas han decidido desplazarse por avión y otros 34 millones lo hicieron por las carreteras. Entonces, en medio de este desplazamiento para celebrar la fiesta familiar más importante que tienen los Estados Unidos, llega esta noticia que causa alarma, preocupación y que también no solo se refleja en el turismo, sino también se ha reflejado en las bolsas con las caídas que sufrieron en el día de ayer. Wall Street cerca de un 2,5% en una media jornada que fue considerada un viernes negro porque fue la peor jornada en lo que va del año, Carolina, y esto obviamente genera alarma, incertidumbre, como te decía, y ustedes ven que hay un intenso movimiento en este aeropuerto, como ha sucedido en los otros grandes aeropuertos de los Estados Unidos. Obviamente esta noticia llega en este momento, como te decía, y luego de que se han relajado varias medidas o varios protocolos para mitigar la propagación del virus, y cuando todavía, Carolina, hay un 30% de la población que no se ha vacunado, lo que obviamente nos va a poder mostrar la posibilidad de que estas medidas haya que reforzarlas nuevamente. Es muy alto ese porcentaje. Después te voy a preguntar también a vos, Marcos, cómo marcha el esquema de refuerzos, ¿no? Frente a, por supuesto, quienes ya tienen completo el esquema de vacunación en los Estados Unidos, pero ese 30% es realmente un número muy, muy grande, ¿no? Sobre todo si uno piensa en términos nominales cuánta gente representa eso. Ahora sí vamos al contacto con Roxana Segatori en Madrid. Roxana, ¿cómo estás? Contanos, ¿hay alarma por el avance de Omicron? ¿La situación parece algo más tranquila que, por ejemplo, en el Reino Unido, donde se acaba de expresar el propio primer ministro? Sí, Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes. Y sí, aquí las alarmas se prendieron, sobre todo porque hoy en el Boletín Oficial Español fue publicada esta restricción justamente del traslado dentro del territorio europeo. A partir del 1 de diciembre quedan restringidos en España todos los vuelos provenientes de cualquier parte del territorio europeo tras la aparición de Omicron en estas últimas horas, y las alertas están puestas obviamente también en reforzar, a pesar de que hoy por hoy el territorio español tiene un alto grado de vacunación, reforzar ese poco porcentaje que falta vacunarse justamente para evitar que se siga propagando este virus. De momento aquí en España no se ha presentado ningún caso, pero desde ya la determinación de la Unión Europea ha hecho que España también se sume a esta opción de no dejar ingresar los vuelos provenientes de Sudáfrica, Caro. Así que a partir de ahora comienzan nuevamente con las restricciones, más allá de que muchas comunidades hoy por hoy en España ya están pidiendo el Green Pass, y de ahí en más se irán reforzando seguramente las medidas de seguridad para evitar que esta pandemia se siga propagando alrededor de todo el territorio, Caro. Importante lo que decís, Roxana, y también pienso en todas las resistencias que hubo, ¿no?, a estos pasaportes sanitarios, y pensar que ahora están en un escenario donde incluso las medidas pueden llegar a endurecerse. Muy bien, con respecto a esto hablábamos semanas anteriores que Corrientes se estaba preparando frente a la posibilidad de que tengamos a la variante Delta de manera predominante en nuestra provincia, sin hablar todavía de una transmisión comunitaria. Entonces, de a poco la provincia en sí, nosotros como ciudadanos, si se quiere, estamos mentalizados en eso, pero teníamos que ver también respecto al equipo de salud, respecto al hospital de campaña, si iba a haber algún tipo de modificación, de ampliación. Sabemos que en el hospital de campaña hace pocos meses, se amplió todo lo que es el área de unidad de terapia intensiva, se agregaron más camas, con respecto a enfermería también. Entonces, de a poco se iba preparando, si se quiere. Y ahora tenemos un plus, si se quiere, un avance muy importante para la provincia, tanto para Capital como para el interior, que es lo que estábamos comentando también un poco la semana pasada, porque justamente la semana pasada, el miércoles, para ser más exactos,
comenzó a trabajar. Corrientes comenzó a implementar un nuevo método para identificar la variante Delta. Recordar que en un comienzo, como cualquier otra cepa del COVID, hasta incluso el COVID mismo, cuando comenzó esta pandemia, todo era enviado, todas las muestras eran enviadas al Instituto Malbrán en Buenos Aires, y de ahí recién podíamos obtener el resultado en una primera instancia a los 15 días, y ahora con lo que respecta a la variante Delta estamos hablando de aproximadamente un mes. Entonces, como para acelerar un poco el trámite, porque además de nosotros es todo el país el que envía las muestras a Malbrán, entonces Corrientes tomó la decisión de implementar un nuevo método en nuestra provincia. Se trata de un método que permite confirmar esa mutación en un lapso de 4 a 6 horas, mucho más rápido que el proceso de secuenciación genómica. Es decir, pasamos de 30 días a 4 a 6 horas. El Laboratorio Central de la provincia comenzó a implementar el pasado miércoles 24 de noviembre un nuevo método que permite identificar la variante Delta del SARS-CoV-2 en suelo correntino y en un lapso no mayor a 6 horas. Se trata de un kit provisto por el Instituto Malbrán. Esto representa un avance significativo en la gestión de la pandemia por COVID-19, ya que al tener una confirmación precoz, la respuesta epidemiológica es más inmediata y así más efectiva. Por primera vez se realizó en el Laboratorio Central de la provincia el testeo rápido para determinar si es variante Delta o no. Es una técnica PCR enviada por el Instituto Malbrán que identifica si la muestra es Delta o no. Es una prueba específica para esta variante, pero no nos dice si se trata de otra, dijo la directora general de epidemiología, Angelina Bobadilla, el día miércoles. En tanto, el director del Laboratorio Central de la provincia, Gerardo Andino, quien explicó: esta nueva determinación que incorporó el laboratorio es una PCR que va dirigido a 2 regiones de la variante Delta del SARS-CoV-2, que son las 2 regiones que presentan mutaciones de la variante Delta. Vale recordar que anteriormente las mutaciones eran confirmadas por el Instituto Malbrán, lo cual demoraba por lo menos 30 días, debido a la amplia demanda de todos los distritos argentinos que tienen esa institución. Así que bueno, sin dudas, felicitaciones, un honor poder contar con este equipo humano, sin dudas de trabajo, en nuestra capital, que van a agilizar mucho más la cuestión. Y con respecto a lo que hablábamos al comienzo del programa, en palabras de la doctora Fuin, aquella encargada del call center, nos explicaba que no a todas las personas que dan positivo se les hace el test, este PCR, para Delta. Cuando se llega a formar dentro de los contactos estrechos, porque recordemos que el call center tiene todos los contactos estrechos de los positivos. Cuando ellos notan que empieza a coincidir mucho dentro de un grupo de personas, ya sea de amigos o que hayan compartido, por ejemplo, una oficina o una fiesta, cuando notan que coinciden un gran grupo de personas, ahí recién se empieza a hacer la PCR para aquellos positivos que correspondan. Cuando se genera este compromiso, si se quiere, con un gran grupo de personas, no a cualquiera que dé positivo, porque pueden ser casos aislados también. ¿Quién no conoce un positivo que dentro de todos sus contactos estrechos que dieron negativo no sabe dónde se contagió? Entonces, en esos casos, por lo que entendimos, que nos explicó la doctora Fuin, no corresponde. Entonces, ellos tienen esa investigación, esos estudios, esa trazabilidad, si se quiere, como lo llaman ellos, determinada para saber si se tiene que hacer o no la PCR para Delta. Así que nosotros tenemos que estar tranquilos que ellos tratan de controlarlo y de solventarlo de la mejor manera posible, así que dejémoslos que sigan trabajando en paz. Continuamos, vamos a pasar a escucharlo a Roberto Kachanowski, hablando un poco más sobre el país, a nivel nación si se quiere. Puedo pensar que es una venganza contra la clase media. Vamos a ver qué nos dice. A desentrañar qué pasó con esta decisión del Banco Central. Dale. Lo convocamos a Roberto Kachanowski. Roberto, buen día. Roberto, ¿cómo estás?
¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Siempre de éxito en éxito, cada vez que te llamamos. Sí, ustedes me llaman para hablar de economía. Algún día hablemos de otra cosa, por favor. ¿De fútbol? ¿Querés hablar de fútbol? No hay problema, ¿eh? No, de fútbol, nada. ¿Quién fue el que me dijo eso? Eso es una agresión, porque soy de Boca. Ya sé cómo viene la cosa. No queremos no importa. No queremos ganar no es vencer. ¿Cómo era que dijo? Vencer no es ganar. Sí, ganamos perdiendo y perdimos ganando. Exactamente. Es eso, ¿no? Así están los de Racing, ¿no? Para no meterte de lleno y violentamente en el tema, te voy a hacer, si me dejas, te hago la primera pregunta. Sí, claro. ¿Se acabaron los dólares? A mí las cuentas me dan que tienen, a ver, de los dólares que tiene el Banco Central, cuando le restás todo lo que no le pertenece, como los encajes bancarios, como el swap con China, y etcétera, etcétera, te queda que tienen reservas netas propias por más o menos unos 6.000 y pico de millones. Y este cálculo lo hice el 31 de octubre. Así que viste que esto varía todos los días, ojo, porque va variando la cotización y van vendiendo dólares, etcétera. Pero cuando ves las líquidas, que son las que dispone realmente, o sea, el oro no lo vendés así nomás, o los DEX tampoco tenés un mercado secundario de DEX. Ahí ya te dan 1.200 y pico de millones de dólares abajo. ¿Sí? O sea abajo, en rojo. Sí, con lo cual, en este momento, si el Banco Central está interviniendo en el mercado, debería ser por dos razones, supongo. Una es porque o está usando los encajes bancarios que no le corresponden, o activó el crédito con el BIS, que tiene un crédito con el Banco de Basilea, y probablemente o prendió el oro, hizo algún pase con el oro. En última instancia estaría tomando deuda para poder operar con, ¿cómo se llama?, en el mercado hoy, porque no tiene reservas líquidas propias. De ahí viene la explicación, yo creo que hay dos explicaciones o varias explicaciones por el tema de los pasajes. Una es la que estoy diciendo, no tienen dólares, y otra también podría tomarlo como una venganza con la clase media, ¿no es cierto? Que es la que en realidad te dice, no me votaste, bueno, ahora te voy a complicar la vida y no te voy a dejar viajar al exterior, ¿sí? Porque digamos, son 200 millones de dólares por mes que estaban perdiendo por ese rubro. Roberto, esto es muy perverso, ¿no? Me voy a vengar de... Es que yo no puedo pensar de otra forma de esta gente. ¿Qué querés que te diga? Yo veo que se comportan de esa forma, casi en forma vengativa contra la sociedad. Cualquiera que no piense como ellos es el enemigo, ¿sí? O sea, viven descalificando, agrediendo. Yo tengo una confusión. Creen que el voto y llegar a tener el poder porque alguien les dio el voto transitoriamente les da derecho a hacerse dueños de la vida del resto de los ciudadanos y les da el derecho a hacer lo que quieren con el poder. El poder pasa a ser propiedad privada de ellos, ¿sí? Entonces tienen esa confusión y cualquiera que se opone a ese proyecto es el enemigo de la patria. Ahora, entre las medidas, porque la medida que más conoció la gente es la que se tomó ayer, es la de el tema de suspender el financiamiento de servicios turísticos en el exterior, los pasajes y todo lo que sea, porque tampoco te puedes comprar una entrada a Disney, en cuotas. Sí, ni puedes alquilar en cuotas un auto, ni un crucero. Ningún tipo de servicio en el exterior. Ningún servicio en el exterior. Pero después además hubo otra medida que es más técnica, que a la gente quizás no le llegó tanto, y es que también el Banco Central obligó a los bancos a vender sus posiciones en dólares, todo lo que esté por arriba de lo que son los depósitos, para decirlo liso y más simple. Es decir, ¿qué se viene ahora? Porque te digo la verdad, no quiero hacer terrorismo con esto. Durante el fin de semana la idea que empezó a haber en el mercado incluso era, bueno, financiamiento con tarjetas, los dólares de los bancos, y ahora que viene, ¿se viene un cepo al uso de las tarjetas de crédito en el exterior, por ejemplo? Por ahí también se van dólares, si vamos a empezar a ver. A ver, sería... A ver, en esta gente no podés descartar cualquier cosa. O sea, cualquier cosa es posible, no podés descartar nada. ¿Estamos de acuerdo? O sea, son capaces de cualquier cosa. Puede ser eso. Yo la verdad es que no sé hasta dónde van a llegar. Yo creo que antes de fin de año, voy a hacer un pronóstico que no quiero hacer pronósticos, pero en esta media jugar, ellos necesitan transferirle el tesoro con emisión monetaria, ¿sí? Para eso tienen dos cuentas, adelantos transitorios que lo tienen ya el cupo cubierto,
y la otra es la transferencia de utilidades. Las utilidades las sacan cuando devalúan el peso y sube el tipo de cambio oficial, eso lo computan como una utilidad. O sea, es como si vos hicieras tu mercadería y lo computaras como una ganancia. Entonces, eso les permite emitir, hacen todo un truco del Banco Central, les permite emitir y financiar el Tesoro. Yo creo que antes de fin de año van a hacer algún tipo de movimiento más fuerte del tipo de cambio oficial. Roberto, te vamos a dejar una pregunta porque tenemos que ir a un corte. Quédate ahí, por favor. Y te dejo esta pregunta. La inflación que tenemos, sí. ¿Quieren terminar con la inflación o la inflación es en realidad el plan de gobierno del señor Guzmán? Pero quédate ahí, quédate con esa pregunta. Y vamos con Sofi. Sí, porque para irnos al corte esta vez les trajimos algo un poquito más alegre, por lo menos para la gente que está del otro lado. Muy bien, con respecto a campaña de vacunación, cambiando un poquito de tema, volviendo a nuestra ciudad, tenemos información actualizada que se compartió el día de ayer. Nos parece raro que no se haya publicado en el hospital, en la cuenta del Hospital Regional Goya, pero seguramente tiene algo que ver con todo el trabajo que están haciendo y porque sabemos que somos personas, todos, y por ahí una que otra publicación se nos escapa. Pero aún así la tenemos para poder compartirlo. Estamos hablando de que siga avanzando esta campaña de vacunación y es muy importante recordarlo, más que nada por la amplitud que tiene. Estamos hablando de tercera dosis de refuerzo que se va a hacer con AstraZeneca para mayores de 18 años, cualquier persona mayor a 18 años que haya recibido su segunda dosis hace 6 meses o más. Que acá tenemos un gran colador, si se quiere, porque la mayoría de los que comprendemos, si se quiere, la franja etaria de los 18 a los 25 más o menos, nos aplicamos la segunda dosis dentro del mes de agosto, por ejemplo, o septiembre, entonces no cumplimos todavía con el tiempo determinado. Mayores de 18 años que se hayan aplicado su segunda dosis hace 6 meses o más, cualquiera haya sido la vacuna del esquema inicial, donde en el Hospital Regional Goya, solamente acá, de 8 a 11:45. Así que mayores de edad que se hayan aplicado su segunda dosis hace 6 meses o más, pueden concurrir al hospital de 8 a 11:45, no importa cuál haya sido la vacuna del esquema inicial, sí, el refuerzo es muy importante. Así que bueno, a prestar atención, esto es durante el día de hoy, lunes, y mañana, martes 30 de noviembre. 7 minutos para las 11 en punto de esta mañana de lunes, vamos a una pequeña pausa publicitaria y ya volvemos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Si tenés síntomas, si tuviste contacto estrecho, para recibir tu alta post-COVID. Si no pudiste inscribirte en el plan de vacunación, para solicitar el ingreso a la provincia, comunicate al 0800-444-0978. Estamos para ayudarte. Amigo pescador,
gracias al esfuerzo de todos. En Goya hoy podemos disfrutar la apasionante pesca deportiva. Te pedimos que lo hagas respetando las medidas sanitarias y por sobre todo el río, los peces y la naturaleza, porque la pesca con devolución es pesca para siempre. Dirección de Turismo, Municipalidad de Goya. Goya te quiere conocer. La nobleza de este programa que hemos implementado recientemente, que es Goya Digital, implementado por la municipalidad a través de la Secretaría de Modernización y la Dirección de Educación. Y a nosotros nos ha permitido que nuestros alumnos adquieran conocimientos en Word, en Excel, como por ejemplo poder confeccionar una nota de pedido de trabajo, un currículum. Los beneficios de este programa, y ya que están destinados a los alumnos del último año, tienen que ver con brindarle capacidades que puedan serles útiles para estudios de nivel superior o para una formación integral para el mundo laboral. Hace 2 semanas que vengo a este curso y Excel me sirve para mi ámbito laboral. Y más adelante, si Dios quiere, quiero poner un negocio de informática. Hago el sacrificio de venir en bicicleta hasta detrás del hospital, como 40 cuadras, ida y vuelta, todos los días para obtener el título. Si estás en el último año del nivel secundario, los invitamos a que se acerquen a la Dirección de Educación y nos planteen sus necesidades para acordar futuros proyectos. Creo que es ampliamente beneficioso para todas aquellas instituciones que lo puedan implementar. A los chicos que les gusta la computación los invito a que se acerquen y vengan acá para formarse, aprender, porque la computación, la informática es el futuro. Algo está pasando en Agda. Te esperamos para que te vuelvas parte de esta gran familia. Básquet femenino para todas las edades, desde los 4 años en adelante. Para los más chiquitos, a partir de los 4 también. Pañales, mosquitos, mini y mini. Nos divertimos y empezamos a compartir de este gran deporte. Y desde los 13 años en adelante, tenemos grupos variados con múltiples horarios a su disposición. Contamos con profes de educación física especializados en básquet, lo mejor para nuestros chicos. Cuotas accesibles para que todos podamos vivir de este gran cambio. Nos encontrás en Alvear 616 y para consultar, comunicarse al 3777-522135. Algo está pasando en Agda. No te quedes afuera. Armería Jabalí, venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido, cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas, Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunícate con nosotros al 3777-525226. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Muy bien, 11 en punto, esta mañana de lunes continuamos los temas que interesan. Vamos a empezar
a cerrar, si se quiere, un poco de información con lo que es la nueva variante, qué es lo que está pasando a nivel mundial, más que nada, que en muchas oportunidades, por suerte, nos pudo prevenir o decir, bueno, miren, esto está sucediendo acá, quizás le sucede a ustedes, entonces se tenía en cuenta al momento de tomar medidas, por ejemplo, de prevención. En este caso tenemos un mensaje de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que dijo que la variante Omicron de coronavirus es un riesgo muy alto para el mundo. Así que a prestar atención a esto, más que nada de lo que se trata, ¿no? Conocerla no es para preocuparnos, hasta el momento estamos hablando solamente de países lejanos a nosotros, que mucha comunicación no se tiene si se quiere, pero es importante prestarle atención más que nada y saber a qué nos podemos llegar a enfrentar. Más que nada esto se concentra en el sur de África, así que estamos todavía con tiempo si se quiere. El organismo internacional admitió que aún hay muchas incógnitas sobre la cepa que se extiende rápidamente en el mundo. Aseguró que hasta el momento no se ha registrado ninguna muerte asociada a ella y dio consejos para frenar su avance. La nueva variante Omicron del coronavirus presenta un riesgo muy elevado para el mundo, advirtió este lunes la Organización Mundial de la Salud, subrayando que hay todavía muchas incógnitas sobre esta variante, especialmente sobre el riesgo real que representa. La Agencia de Salud de la ONU dijo que la cepa del coronavirus descubierta por primera vez en el sur de África era una variante muy divergente con un alto número de mutaciones, algunas de las cuales son preocupantes y pueden estar asociadas con un potencial de escape inmunológico y una mayor transmisibilidad. La probabilidad de una mayor propagación potencial de Omicron a nivel mundial es alta. Hasta la fecha no se han reportado muertes relacionadas con la variante Omicron, agregó. Pero incluso si la nueva variante no resulta más peligrosa o mortal que las anteriores, si se propaga más fácilmente, provocará más casos y más presión en los sistemas de salud y por lo tanto más muertes, dijo la organización. Si se produce otro aumento importante de COVID-19 impulsado por Omicron, las consecuencias pueden ser graves, dijo, y concluyó que el riesgo global general relacionado con la nueva variante de preocupación Omicron se evalúa como muy alto. Las incógnitas sobre esta variante siguen siendo numerosas, advierte sin embargo la organización. Su contagiosidad y si esta es inherente a las mutaciones constatadas o al hecho de que la variante elude la respuesta inmunitaria, el nivel de protección de las vacunas anti-COVID existentes y la gravedad de la enfermedad, es decir, si la variante causa síntomas más graves. La OMS dijo que los países deberían mejorar su vigilancia para tratar de obtener una visión general clara de dónde y qué tan rápido se está propagando. También instó a la vacunación acelerada contra el COVID, especialmente entre las poblaciones vulnerables que aún no han recibido ninguna vacuna. Pero advirtió contra la imposibilidad pero advirtió contra la imposición de prohibiciones de viaje por temor a que bloquear los viajes desde países donde se detectan nuevas variantes por primera vez podría ser injusto y disuadir la vigilancia. Con la variante Omicron, ahora detectada en varias regiones del mundo, la implementación de prohibiciones de viaje dirigidas a África ataca la solidaridad global, dijo el director regional de la OMS. Una lista creciente de países que han impuesto restricciones de viaje en el sur de África, incluidos Gran Bretaña, Indonesia, Kuwait, los Países Bajos, Qatar, Arabia Saudita y los Estados Unidos. Esto es un poco, si se quiere, una introducción de lo que puede llegar a suceder de vuelta. Es más que nada para entender qué es esta famosa Omicron que tanto se está hablando. Nosotros recién
veíamos una nota justamente en distintos puntos del país que han tomado medidas frente a esto para tratar de evitar que entre al país correspondiente o bien que su población se vea afectada. Vamos a ver si se toma alguna medida en Argentina y cuál sería, más que nada. Pero hasta el momento lo importante es conocer la información y más que nada entender por qué se toman las distintas medidas. Vamos a continuar, nos vamos a Rosario, a Los Tiros. Rosario está fuera de control. Vamos a ver qué está pasando. Bien, en Rosario, escucha esto, hay un promedio de 320 ataques por mes. 320 ataques por mes. Desde la cárcel, los narcos dominan la calle y el terror ya llegó al centro de la ciudad. Se valió, como te contábamos antes, un restaurante donde cenaban unas 100 personas. De puta casualidad no hubo un muerto, hubo un mozo herido. El gobierno nacional, el gobierno local denuncia la inacción del gobierno nacional y de las fuerzas federales. Rosario está a los tiros. Hace varios años que Rosario está bajo la extorsión narco, pero en los últimos días la violencia superó cualquier límite. La disputa mafiosa pasó de la periferia de la ciudad al centro, instalando el miedo en todos lados. Comercios, restaurantes, oficinas y hasta escuelas, donde reciben casi a diario ataques de sicarios. Este es el establo, la parrilla baleada el domingo pasado a la noche cuando había un centenar de personas cenando. La misma noche y casi en simultáneo también atacaron a balazos este local gastronómico, en esta zona de Rosario. Un día antes, el 20 de noviembre, desde una moto balearon esta sede del sindicato de camioneros. Acá, en esta estación de servicio, el 15 de noviembre hubo otro tiroteo. El domingo 14 de noviembre, el día de las elecciones, balearon esta escuela justo antes de que empiece la votación. Al mismo tiempo, también en esa madrugada de domingo preelectoral, dispararon contra esta escuela. El 10 de noviembre por la noche abrieron fuego desde una moto contra esta otra estación de GNC. Con solo 48 horas de diferencia, balearon desde una moto esta estación de servicio, que además está ubicada enfrente de la jefatura policial. El martes 9 de noviembre, en esta estación de servicio, empezó la última serie de balaceras en el centro de Rosario. La enorme mayoría de estos hechos se organizan desde las cárceles, de personas que están cumpliendo condenas. En muchos casos, en pabellones federales, en algunos provinciales también, donde se organiza el hecho, se programa el hecho y después se produce el hecho en un claro intento de amedrentamiento. Me parece que ahora estamos en una nueva etapa de esta historia que ya apunta a generar terror, pánico social. El origen de la violencia siempre tiene que ver con la disputa territorial por ver quién vende más, droga y armas. Esa es la disputa matriz que hoy tiene Rosario, especialmente desde el año 2013 en adelante, entre los dos grupos más fuertes que tienen sus líderes en la cárcel. Esteban Alvarado por un lado y por el otro lado el Guille Cantero a cargo de los monos y todas aquellas pandillas que se dicen sucesora de los monos. De los 200 homicidios que hay en Rosario hoy, más del 80%, sin temor a equivocarme, tienen que ver con ese delito. Cuando hablamos de este aumento de las balaceras de esta modalidad, ¿de cuántos episodios por mes hablamos? Podemos hablar de un promedio de mensual de unas 320 hechos donde hay algún
disparo hacia personas o hacia viviendas o hacia lugares. Estamos en el barrio Ludeni, ahora muy cerca de Empalme y Granero, dos de los barrios, las zonas más complicadas de lo que es la periferia de Rosario. Un procedimiento policial, una moto que se dio a la fuga, muy cerca acá, cerca de la cancha de Rosario Central, que estarían cargando armas de fuego, implicados en un robo. ¿Qué más en el dominio? Octavo, voy hombre jarro, ala, sexto, tercero, quinto. ¿Hace cuánto tenés este restaurante, El Establo? 22 años. Siempre acá en la calle Pellegrini. Sí, lo creé yo, es una empresa familiar. ¿Qué pasó el domingo a las 11:30 de la noche más o menos? Se acerca un señor con su moto, una moto color roja. ¿Pero venía de allá? Venía de aquel lado por la vereda. Y bueno, como podés ver, acá está la parte de las carnes colgadas. Estaba trabajando parrillero y se para acá. Acá se para en este sector así y es como que le dice algo al parrillero, como que se corra. Y llega acá, se para frente a la puerta, saca la pistola y tira con una sola mano 4 tiros. Sobre la moto, sin bajarse de la moto. Sobre la moto, sin bajarse. ¿Y en el local había gente cenando todavía porque Sí, era feriado al otro día? Había más de 100 personas. ¿Sí? Más de 100 personas comiendo. Sí, sí. Hirió a uno de los mozos. Cristian estaba acá. Siente un golpe, como si fuera un golpe en la espalda. Y bueno, como que se desvanece y cae sobre la columna. Enseguida, bueno, todo esto entró en pánico, ¿no es cierto? Toda la gente se tiraba al piso. Los chicos se habían asustado, sus compañeros, y lo cargaron en el auto y lo llevaron al hospital de emergencia, en el cual lo revisaron, le hicieron las curaciones pertinentes y, bueno, totalmente fuera de peligro. Fue un ataque para vos al azar. Para mí sí. Viene una moto con una persona, se para, tira al techo, le hace una seña al parrillero, con mucha comodidad se va, no sufre una persecución. Teníamos una presencia de Policía Federal a una cuadra, a 8 o 10 cuadras en una plaza, presencia de otra fuerza federal. Entonces, permitime decirte que lo que no está funcionando es eso. Produce un hecho en Rosario de la gravedad del que se produjo el otro día en calle Pellegrini y parece que no merece ningún pronunciamiento. En cualquier otro lugar habría una reacción nacional. Acá parece que es un problema de la ciudad de Rosario y eso es lo que tenemos que cortar. Estoy aquí para poner la cara frente a ustedes y decirles que soy un rosarino más. Estoy aquí para solucionar los problemas que el narcotráfico, que el crimen organizado ha creado en Rosario y en todo Santa Fe. Esa promesa, ¿qué quedó? ¿Se concretó algo de todo eso? Se concreta llegada de fuerzas federales, estamos avanzando en el destacamento, pero no se evita que la cárcel domine parte de la calle. Y es evitable si los recursos que los estados tienen, sobre todo los niveles del estado que tienen inteligencia criminal y poder de fuego, intervienen. ¿Qué fue lo que pasó esa madrugada de domingo? Bueno, 14 de noviembre? según lo que me informaron los vecinos, tipo 3 de la mañana pasa una moto y sienten una ráfaga de disparos. Fueron 8 en total. 8 disparos en total. 8 disparos en total, otro está en la puerta de entrada, ahí abajo, y en el costado, en el vidrio, 2 pegados en la pared, el que pegó arriba rebotó y pega ahí en el vidrio. Y pega ahí en el vidrio. Los dispensarios, las escuelas, las capillas, son los pulmones del barrio, y que ya empiecen a dañarlos, a balearlos, es meter miedo en la comunidad. Una de las principales hipótesis de las investigaciones que están en curso es que Guille Cantero, el líder máximo de la banda de los monos, que hoy está detenido
en la cárcel de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, está generando todo este tipo de pánico social con una demanda bajo el brazo, que es retornar a Rosario, porque está perdiendo influencias en el negocio narco y sobre todo esa pérdida de territorialidad lo que hace o lo que genera es menos dinero, pérdidas millonarias en un negocio que hoy está montado no solo en el narcotráfico, sino ya en actividades mafiosas. Hay bandas que tienen sus principales cabezas absolutamente desquiciadas y creen y le hacen creer que de esa manera van a obtener réditos fundamentalmente judiciales, porque en una de esas creen que le van a disminuir la pena. A raíz de varios hechos que se cometieron masculinos en moto, nos alertan de que estarían trabajando acá en Juan B. Justo y Las Vías. A la noche vinimos a Nuevo Alberdi, otro de los barrios más conflictivos, muy vinculado a una banda narco importante que se llama Los Romero. Llegaron 600 agentes federales más y van a llegar 1000 más y se crea una unidad aquí fija. Llegaron para quedarse, eso es importante. Y hay un comando unificado de fuerzas policiales y federales, que son 4 fuerzas federales. Se está coordinando eso. Por supuesto que en todas las instituciones puede haber corruptelas. Nosotros estamos investigando en otra dimensión, en otro nivel, en vinculación de causas, incluso donde se han llegado a investigar vinculaciones con sectores políticos. Nosotros hemos generado investigaciones que tienen que ver con corrupción y que esas son las que más dificultades nos han generado internamente para poder avanzar. ¿Esa ropa de quién es? Del primo de él. Se la estábamos haciendo que llevar, le pidió la zapatilla y el pantalón. ¿Te paso un dominio y un cuarreceta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 32, 33, 34. ¿Vendiste un televisor? Sí, de 40, ya, pero estaba nuevo, nunca se rompió, no cayó ni nada. ¿A quién se lo vendiste? A un primo de él. ¿Tiene la moto? ¿Es mi tía? ¿Es su tía? ¿Ahora cómo se te trae la moto? Mariel Fitzpatrick y Manu Jove estuvieron ahí en Rosario trabajando el tema, y mientras los rosarinos viven con pánico, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, o sea, los que tendrían que dar una solución, está atravesado por un escándalo de corrupción y de espionaje. Mariel. Pocas horas después que entrevistamos al ministro de Seguridad, Jorge Laña, hubo un operativo dispuesto por los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos que allanaron la sede de Rosario del Ministerio de Seguridad y la sede de Santa Fe. Se llevaron documentos, computadoras, carpetas con información. ¿Por qué? Porque hay una investigación de presunto espionaje ilegal dispuesto por Marcelo Saín, de quien hablabas en el monólogo, que era el antecesor y que estaba a cargo de, digamos, también de un organismo que era la Operación de Investigaciones. Lo está siendo investigado por presunto espionaje a periodistas, políticos y empresarios. Y también secuestraron los celulares de media docena de funcionarios de Laña para abajo, o sea, del que era el viceministro Montenegro, un hombre de Saín, que ya renunciaron todos. O sea, ese viernes, con los allanamientos, hubo 12 renuncias de todo el equipo de Saín. Cuando nosotros estábamos volviendo para Buenos Aires... Un día vamos a hacer una nota y se lo van a llevar en cara en el momento. Le vaciaron la carpeta, le vaciaron la cartera a Laña,
se llevaron mucha documentación los fiscales que van a estudiar y, bueno, Perotti tiene otro problema político en una provincia atravesada por la inseguridad. De hecho, había convocado una reunión a los jefes de la oposición y de las bancadas opositoras este miércoles, que obviamente este tema va a ser un tema muy caliente que va a atravesar. La reunión era por el tema seguridad. Un problema que todavía no le encuentran la vuelta y hay que ver, digamos, cómo rearman ese ministerio. Muy bien, para continuar un poco en el ámbito nacional, vamos a pasar a escucharla a Beatriz Arlo, que nos habla sobre la política que se ha vuelto cada vez más compleja. Ya lo charlamos, Luis. ¿Cómo no? Beatriz, ¿sabes qué? Nos quedamos charlando en la pausa, hablábamos del Estado. Vos dijiste, hace falta una presencia del Estado. Con este rechazo a cierta visión populista, con gente que recibe planes que pide ahora trabajo genuino, o sea, está diciendo algo que desconfía de la dádiva del Estado. ¿No crees que pueda venir una primavera anti-Estado, como ocurrió, por ejemplo, al final de los 80, con lo que ocurrió luego con el periodo de Carlos Menem? Donde la gente se canse de la estafa estatal, por decirlo de alguna manera. Teniendo un 40% de la población que recibe de un modo u otro lo que necesita para vivir o para subsistir del Estado, me parece difícil, salvo que actúe en contra de sus propios intereses, cosa que también es posible. Yo creo que, por otra parte, habría que civilizar un poco lo que decimos del Estado, ¿no? Los argentinos. Digo, no hay países con estados más fuertes y que intervengan en todas las esferas, en la educación, en la salud, como los admirados países escandinavos. Sí, que tienen otros valores. Ahí volvemos a los valores. Bueno, sí, está bien. ¿No? Tienen otros valores, son protestantes, son de origen protestante, y ahí es una moral, uno podría decir, como dijo un gran sociólogo, es una moral capitalista que obliga a que todo el mundo cumpla sus contratos. Básicamente. Eso, bueno, pero aparte de eso, ¿no? Si miramos los países que se admiran, tienen Estado. Francia, país que no puede ser considerado protestante, excepto que también tuvo guerra de religión hace 5 siglos, Francia tiene un Estado poderosísimo. Volvamos a la pregunta. Nadie quiere ir a un bachillerato privado, porque si vos te recibís en Francia en un bachillerato privado, sos segunda clase de bachiller. Le dijiste al extranjero que hay un problema social terrible en la Argentina. Dame una última definición política. Después de lo social, ¿lo político se ordena o no se ordena? Yo lo que digo es que la gente está separada de lo político. La esfera política y lo que yo veo en la calle, incluso en las grandes manifestaciones a las cuales voy, es una separación de la gente de lo político. Primero porque, discutamos a Cristina, pero no hay un gran liderazgo político con el cual identificarse. En segundo lugar, porque la política se ha vuelto cada vez más compleja. Si para llegar a la resolución de que tenés que juzgar a Cristina hemos pasado 5 años, y para llegar a 4 años, para llegar a un juicio hemos pasado las que hemos pasado, y las dudas de que ese juicio fuera cerrado con un veredicto que respetara los valores de la República y de la democracia, la gente eso lo encuentra extremadamente complicado, y no hay ninguna gestión dentro de los partidos ni dentro de la esfera pública que simplifiquen algo esa esfera política. Entonces yo digo, la gente, lo que yo encuentro es que la gente está cansada de lo político. Vos vas a las marchas, yo voy a todas las marchas. En las marchas lo político no emerge solo lo social. Me voy a quedar con ese título. Lamentablemente se me acabó el tiempo, pero seguimos la charla en otra noche. Te propongo. Bueno. Gracias por venir. Macanudo, chao. Beatriz Arlo, un lujo. Pilar Raola, Beatriz Arlo, dos mujeres muy, muy poderosas. Muy bien, y para cerrar el programa del día de hoy vamos a recordar un poco de lo que tenemos en la provincia, esto que en pandemia aprendimos a disfrutarlo, a valorarlo y a visitarlo, más que nada, que es lo importante, muchísimo más. En este caso tenemos un programa, si se quiere una parte
de este tan famoso programa En el Camino, El esplendor del Iberá. Ah, si uno pudiera conocer los límites de los esteros del Iberá. Pero no, es una tarea imposible. Las aguas guardan sus secretos en lo profundo, fuera de mi radio de acción. Porque es enorme este estanque de agua, lo sé. Y seguramente también lo sabe un hijo de esta tierra como Juancito Aguirre, que nos lleva en su canoa. Él nació en Concepción, un pueblo de las orillas que recuperó su antiguo nombre. Ahora se llama Concepción del Yaguareté Corá. Si lo traducimos al guaraní significa Yaguareté Corá, corral de tigres, y alude a quien era amo y señor de estos dominios, el Yaguareté. Un caballo de tiro arrastra la canoa. Esta es una práctica ancestral, hay que aclararlo. No es maltrato animal, es la forma que se usa todavía hoy en los esteros. Es la forma de mover el ganado, de cruzar el arroyo, de trasladarse. A veces con caballitos, a veces haciendo avanzar la canoa con una caña larga llamada botador. Juancito trabaja en la fundación que produjo un verdadero giro en la vida correntina de los esteros. Basta de caza furtiva, basta de no cuidar los recursos turísticos que le asegurarán a la provincia muchísimos años de prosperidad, el día que terminen de acordar que allí está la gallina de los huevos de oro, y el día que Argentina toda sea consciente de que hay que proteger a la fauna, porque no se puede jugar con lo que no tiene recambio. Douglas Tompkins llegó a Corrientes, un norteamericano filántropo, con la idea de restituir como emblema al yaguareté, un felino que estaba extinguido desde 1960. Antiguamente, para que todos se den una idea, la historia cuenta que el yaguareté se podía ver hasta en la provincia de Río Negro. Fue una tarea titánica la de reintroducir al yaguareté, que solo se podía lograr con inteligencia, sensibilidad y, por supuesto, muchísimo dinero invertido. Yo, por ejemplo, estuve cuando Tompkins y los suyos llevaron a Tobuna, la primera hembra yaguareté, para ver si podía tener cría. Cuando Tobuna llegó a los esteros, los pueblos de los alrededores estaban de fiesta, pero no pudo ser. Tobuna había tenido cría 5 veces, pero ya estaba muy viejita. Pero después sí vinieron otras y el esfuerzo al final dio resultado. Hoy hay 7 pequeños yaguaretés libres en los esteros del Iberá, que pudieron verse con las cámaras trampa que pusieron los científicos que controlan todo el proceso de reproducción, el nacimiento y las primeras etapas antes de la liberación total de los animales. Bueno, Juancito, que ya es un vaquiano, él sabe leer, ¿cómo decirlo? Sabe leer los mapas imaginarios que hay en el agua, sabe leer rutas en el agua. Y entonces él nos va guiando. En los esteros, uno para llegar a algún lado seco, alguna tierra alta donde se puede vivir, hacer ranchos, tener ganado, hay que andar en canoa con caballos o con botadores y después emprender caminatas. Paciencia. Lo que parece una incomodidad es una hermosa aventura con la posibilidad de encontrarse con animales
que uno ni imagina. El caballo cumple un rol muy importante porque, como ustedes lo verán, es fundamental, sobre todo un medio de transporte más acá en la zona, ¿no? Claro, porque así es como los pobladores se transportaban desde siempre, ¿no? Claro, sí, y de hecho siguen en la actualidad usando ese sistema de transporte, es un medio de moverse. Claro, y el botador, que es como si fuera un remo, un palo largo, que apoyan en el fondo. Una caña larga, nosotros lo denominamos acá tacuara, y eso es fundamental para dirigirle el bote, la embarcación, ¿sí? La función, se mueve como un timón. Claro, la función que cumple el botador es para dirigir la embarcación, ¿sí? Claro, avanzar, sí, toma avanzar, impulso también, parar, ¿no? Sí, y dar dirección a la embarcación sobre todo, ¿sí? Porque depende cómo vos pongas el botador, gira para un lado o para otro, sí, ¿no? Exactamente, esa es la función principal del botador. Ahí está. Y vos hablás con la gente acá, ¿no? Claro, yo lo que hago visita diaria, digamos, a pobladores, comunicándole, como le dije anteriormente, sobre los proyectos que está llevando a cabo la Fundación, los proyectos de introducción de especies, para mantenerle al tanto con la especie que estamos trabajando. Por ejemplo, con el yaguareté, lo muestro los puntos, las ubicaciones, los movimientos que están realizando los bichos, el sistema de monitoreo que se le da, cómo se está adaptando al ambiente y demás. Juan y otros gauchos correntinos, de esos que calzan en pata los estribos porque son gente curtida y lo hacen desde siempre, llegan a estos refugios y en pocos minutos se las ingenian para convertirse en eficaces anfitriones, cocineros de ocasión, preparando una merienda con tortas fritas. Y entre ellos hablan en guaraní. Porque eso tienen los correntinos, un mundo secreto que proviene desde el fondo de la historia y que lo ejercitan, y está bien que así sea, es su identidad, lo distintivo, y está bien que lo cuiden, o en todo caso, que lo recuperen. Veo que muchos hablan de guaraní, ¿eh? De verdad, sí, la mayoría de acá, de hecho yo también primero aprendí a hablar en guaraní y después en castellano. ¿Primero aprendiste a hablar Sí. en guaraní? Sí, sí. Claro, es una zona de gran difusión del idioma, de la lengua guaraní, ¿no? Claro, sí, sí, se difunde mucho, sí. ¿Y vos lo aprendiste? ¿Quién te Y lo enseñó? aprendí de mi abuelo, escuchándolo. Nací en un campo, me crié, hice toda la primaria en una escuela rural. Ajá. Veníamos a caballo, de hecho, con mi hermano, nos levantábamos muy temprano, a las 6 de la mañana. ¿Y a qué hora llegaban a la escuela? Y a las 2 horas para las 8 teníamos que estar, porque 8:30 arrancaban las clases. ¿Y después tenía que volver a casa? Claro, volver a casa. ¿Otras 2 horas? Sí, otras 2 horitas, sí. Con una gana de comer torta frita, ¿no? ¿Eh? Sí. Ya veo que sabés hacer torta frita vos, ¿no? Hacemos. Todo el mundo sabe hacer torta frita acá, ¿no? Sí, sí. El turismo funciona, digamos, para mucha gente, ¿no? Porque en el propio pueblo también, ¿no? Claro. El turismo, hay muchísima gente que se benefician directa e indirectamente del turismo, ¿sí? Brinda mayor bienestar a la comunidad, da muchas posibilidades, sobre todo a la gente joven, para que queden, para que hagan su emprendimiento en el lugar donde están, ¿sí? Claro. Estamos en uno de los refugios construidos al viejo estilo, donde reciben a los turistas ávidos de conocer historias de los esteros y de la fauna exótica que allí vive. La parte del techo es de pasto colorado, paja colorada, lo decimos acá, sacado acá de la zona también. Las paredes, que nosotros lo llamamos quincha, están construidos por junco y caña, ¿sí? Sí. Y todo hecho por mano de obra locales, ¿sí? Y los tirantes son tacuara, ¿no? Sí, son tacuara, sí. Mirá vos. O sea, todo aprovechan todo lo que le da el estero. Claro, es verdad. Sí. Y lo hicieron en lindo lugar, porque mirá el timbó ese que tenés ahí, ¿eh? Sí. Hermoso, sí. Ese es más viejo que vos, ¿no? Según la gente local, dice que aproximadamente tiene alrededor de 50 años. Ah, mirá vos.
Bonito árbol, ¿no? Sí, muy hermoso, sí. Es un árbol nativo también de la zona, ¿sí? Dicen que se subían a la parte más alta del árbol, ¿no? Claro, sí. Para ver a los... Sí, eso usamos como mirador, digamos. A veces trepo ahí y veo todo el paraje, todo el paraje Carambola. Claro, es como una... Claro. Como una torre. Sí, ¿no? sí. En el regreso a nuestro alojamiento desandamos el camino. Los yacarés aprovecharon la tarde soleada para entibiar su cuerpo. Uno los puede ver allí al costado del sendero donde se forman charcos y en los embalsados del estero. Tienen el agua cerca para escapar rápido por si fuera necesario y son veloces, ¿eh? Parece, eso sí, que están petrificados. Un atardecer violento y ardiente de colores nos acompaña en el regreso. Nos vemos muy chiquitos en la inmensidad y también en la realidad. En 1845, Juan Manuel de Rosas era el jefe de la Confederación Argentina y una flota anglo-francesa que tenía prohibido navegar los ríos Paraná y Uruguay mantenía bloqueado el puerto de Buenos Aires. Ellos, con base en Montevideo, enemiga del gobierno de Buenos Aires, tenían mercantes esperando poder remontar el Paraná para poder así vender sus productos en Corrientes, Entre Ríos, Asunción y hasta el sur de Brasil. Y eventualmente crear las condiciones propicias para lograr la independencia de Corrientes, Entre Ríos y Misiones, formando un nuevo país al que llamarían República de la Mesopotamia. El 20 de noviembre de 1845, a eso de las 8 de la mañana, la escuadra anglo-francesa empezó a avanzar por el río. En la orilla, la banda militar tocó el himno nacional argentino y eso contagió a los 2000 hombres que se disponían a pelear en clara desventaja. El general Lucio Mansilla, veterano de las batallas de Chacabuco y Maipú con San Martín, reunió a sus hombres y los arengó. Miradlos, ahí los tenéis. Considerad el insulto que significa navegar con el solo título de la fuerza un río de nuestro territorio, de nuestro país. Pero no van a lograrlo impunemente. Trémola en el Paraná el pabellón azul y blanco y caerá hasta el último de nuestros hombres antes de arriar la bandera. Y así fue que empezó la batalla. Ahora, ¿qué tan importante fue en la historia la vuelta de Obligado? Bueno, mira, lo básico, ¿qué fue para vos la vuelta de Obligado? ¿Cómo se entiende como un combate, una batalla, como un acontecimiento magno para el país? Bueno, lo que suele pasar con la vuelta de Obligado es lo que pasa con varios acontecimientos de la historia, que hay una tensión entre el mito de la vuelta de Obligado y el hecho, y es una tensión que nos suele pasar a los historiadores, entre la memoria y la historia, ¿no? Cómo fue recordado ese acontecimiento y lo que significó realmente en 1845 ese acontecimiento. Generalmente la memoria tiende a magnificar algunos acontecimientos, esto es seguramente lo que ha pasado con la vuelta de Obligado, porque los tiende a romantizar, a idealizar, a convertir en mitos a esos momentos de la historia. ¿Qué tiene de mito? ¿Qué tiene de mito la vuelta de Obligado? Bueno, ha pasado a la historia, y de hecho hoy es recordado, existe un feriado nacional que se llama el feriado de la soberanía nacional. Esto presenta algo paradójico. En principio podríamos decir que en 1845 todavía no teníamos una nación argentina, no teníamos una república argentina unificada. ¿Cómo era la Argentina en 1845? O que teníamos una confederación de provincias autónomas. Cada provincia tenía sus gobernadores, su constitución, su poder legislativo y había una identidad nacional, se podría decir, si lo existía era muy incipiente, pero no teníamos un poder central, un presidente que unificara todo el territorio. Rosas en ese momento era un gobernador de Buenos Aires que, si bien tenía las relaciones exteriores, el manejo de las relaciones exteriores de la Confederación, se negaba a unificar el país. Sistemáticamente se negaba a convocar a un Congreso Constituyente para unificar el país. Entonces, no había acuerdo entre las provincias en cuanto a conformamos una República Argentina unificada. Entonces, ya hablar de soberanía nacional en ese contexto es complicado, porque no existía tal soberanía nacional. La vuelta de Obligado es uno de los más apasionantes debates de la historia argentina. ¿Qué te parece lo que fue la vuelta de Obligado? ¿Cómo la juzgarías? Primero hay que ponernos de acuerdo en algo, ¿no? Es si se puede
celebrar o conmemorar una derrota, ¿no? Y si la derrota puede ser bella, si hay derrotas bellas, si hay derrotas que tienen un contenido de tanto coraje que hacen bellas por sí mismos la muerte de los combatientes, ¿no? Que es algo en sí espantoso, ¿no? Y yo creo que la vuelta obligado tiene algo ahí que explica muchas de las cosas de la argentinidad, ¿no? La Armada anglo-francesa es como si hoy Argentina estuviera en guerra con Estados Unidos y China al mismo tiempo, ¿no? Para lo que era en la época, claro, ¿no? La Armada anglo-francesa. Y ellos mandaran sus armadas, ¿no? Y nosotros que quisiéramos parar esa gran armada con cadenas y botes, ¿no? Y con 30 cañones contra 400 cañones, ¿no? Y estar todo un día frenando a esa armada, ¿no? 5 horas duró el cañoneo anglo-francés hasta la 1 de la tarde. Después, los barcos comenzaron a romper las cadenas y el desembarco se produjo a eso de las 6 de la tarde. La lucha continuó cuerpo a cuerpo con bayoneta calada. Allí participaron los infantes e incluso vecinos de Ramallo y de San Pedro que lucharon en el combate cuerpo a cuerpo. La Confederación perdió cerca de 600 hombres, un número muy alto para las 10 horas de batalla. La flota anglo-francesa perdió entre 100 y 200 hombres. Al final del día, la flota pudo traspasar las defensas argentinas. Fue una derrota, sí, pero sin embargo el Estado Nacional lo considera un día memorable. Fue así. Finalmente, más allá de lo heroico de la resistencia, siempre aparece allí conflictiva y de fondo la figura de Juan Manuel de Rosas. La historia muchas veces se piensa en blanco o negro, ¿no? Digamos, en dos polos, ¿no? A veces hay gente que dice, bueno, no, hay grises, ¿no? Bueno, yo creo que no solamente hay grises, sino que a veces las cosas pueden ser buenas y malas al mismo tiempo, ¿no? La batalla de la vuelta obligada y la cuestión de la navegación de los ríos es algo que nos muestra cómo algo puede ser bueno y malo al mismo tiempo, ¿no? Y paso a explicarte mi idea, ¿no? Sin duda, si vos te parás desde el Estado Nacional, desde la Confederación Rosista, la defensa de la navegación de los ríos es claramente un acto de soberanía nacional. Gran Bretaña nunca te dejaría que vos vayas por el Támesis como Pancho por su casa. No, seguramente. Por lo tanto, los ríos interiores de un Estado-nación son de la nación y pertenecen a la nación. Por lo tanto, eso es un acto de defensa nacional, soberano, heroico, digo. Pero al mismo tiempo, provincias como Corrientes, por ejemplo, querían que los buques mercantes llegaran para comerciar con ellos. No solamente Corrientes, sino Entre Ríos y también el Paraguay, ¿no? El río estaba bloqueado por Buenos Aires. ¿Y dónde encuentro yo lo malo? ¿Está bien que los buques mercantes extranjeros naveguen en el Paraná? No. ¿Está bien que Buenos Aires sea la única que se quede con los beneficios de la aduana y no los comparta con los puertos de Entre Ríos o de Corrientes? No. Claro. Entonces ahí hay un Estado-nación incipiente, fallido, que recién se va a ordenar en los 80 con Roca venciendo a la ciudad de Buenos Aires con la Liga de Gobernadores, ¿no? 40 años después. Pero ahí hay una contradicción que es difícil de resolver y según donde vos te pares, digo, y no tiene que ver con la división federales y unitarios, porque acá la discusión es entre federales, entre el federal Rosas, que está sentado sobre la aduana de Buenos Aires, porque es porteño. Sí, y la provincia del interior, que supuestamente son federales. Sí, claro, por supuesto. El puerto de Buenos Aires se encontraba desde 1820 monopolizado por la provincia de Buenos Aires. Eso significaba que todos los barcos que entraban o salían del país tenían que pagar un impuesto a la provincia de Buenos Aires en la aduana de Buenos Aires. A Rosas, sí. A Rosas, a Juan Manuel de Rosas, ¿bien? A partir de la gobernación de Rosas. Muchos gobernadores del interior, ¿qué pedían? Que los barcos que iban hacia el interior pudieran navegar libremente. ¿Por qué? Hablando de Corrientes, Entre Ríos, Corrientes, Entre Ríos, principalmente el litoral. ¿Por qué? Porque los productos cuando llegaban, por ejemplo, a Corrientes eran más caros por la aduana, por el impuesto a la aduana que pagaban en Buenos Aires. Entonces, ahí ya tenemos un quiebre, una diferencia básica entre las provincias en cómo entienden la soberanía. Y tenemos un ejemplo claro de que ahí todavía no tenemos una soberanía nacional, ¿no? Entonces,
El combate de la vuelta obligado, en gran parte, cuando se recuerda como una defensa de la soberanía nacional, ¿qué se está tapando? ¿Qué se está olvidando en ese mito? Se está olvidando justamente que hay provincias que están pidiéndole a Rosas, por favor, que permita la libre navegación de los ríos, que es algo que también están intentando la tropa anglo-francesa que pasa por la vuelta obligado. Porque los productos van a entrar y van a ser más baratos cuando lleguen. Exacto, porque de hecho, cuando la tropa anglo-francesa, y esto es algo que no suele ser recordado, finalmente atraviesa por la vuelta, es una batalla perdida, ¿no? Y llega a Corrientes. En Corrientes la tropa los anglo-franceses son muy bien recibidos. Y compran la carga a los correntinos. Por supuesto, y lo festejan y son recibidos porque, bueno, porque también querían que no se pague ese impuesto a la aduana. Entonces, ahí en este mito que se construye, lo que se está olvidando es que la vuelta obligada no fue tanto una defensa por la soberanía nacional, sino que fue más bien una defensa de la soberanía que tenía Buenos Aires sobre el puerto de la aduana. Es decir, fue una preocupación de Rosas de evitar que se consiga la libre navegación de los ríos y que venía en consonancia con este intento de Rosas de evitar, por ejemplo, que se convoque a un Congreso Constituyente. Es decir, que el país se organice. ¿Por qué? Porque si se organizaba constitucionalmente el país, Buenos Aires iba a perder su perla más preciada, que era el puerto de Buenos Aires. Fue una batalla olvidada que duró 12 horas en condiciones muy desventajosas para las tropas argentinas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que San Lorenzo, el primer combate de San Martín en tierras americanas, fue solo una carga de caballería impecable, eso sí, un combate express que duró apenas 15 minutos. Después de la organización nacional, la heroica batalla de Obligado quedó relegada casi a ser considerado un suceso sanpedrino. Recién obtuvo un reconocimiento merecido en 1974, cuando el último Juan Domingo Perón lo declara al 20 de noviembre, Día de la Soberanía. No solo Rosas entra en juego con sus facetas favorables y desfavorables, también San Martín, que desde el exilio le envió a Rosas el sable con el que combatió por la libertad de los pueblos americanos en reconocimiento por haber defendido la soberanía, lo que hace al debate aún más apasionante. Pero eso no significa que San Martín haya adherido a la causa rosista, ¿o sí? Sí, yo creo que con San Martín hay un problema, ¿no? Que por supuesto que está por encima de las peleas de los partidos políticos tradicionales, pero hay algo que él mismo siempre escribe, ¿no? Él habla de sus enemigos, los rivadavianos, ¿no? Hay en un grupo de unitarios, uno encuentra los enemigos de San Martín, ¿no? En Rivadavia, en Lavalle, ¿no? El golpe, San Martín no desembarca en el 28 por el golpe de Estado de Lavalle contra Dorrego, ¿no? Él venía a defender a la Argentina contra Brasil, a ponerse a cargo del ejército bajo las órdenes de Dorrego, ¿no? Cuando Lavalle le dice que baje, que sea el presidente de la nación, San Martín le dice, no, ¿a qué voy a bajar si los enemigos míos están en el poder, ¿no? Él considera al grupo rivadaviano como su enemigo, ¿no? Otro aspecto a tener en cuenta es qué cambios produjo dentro de un país convulsionado como era la Confederación Argentina en 1845 después del combate. Efectivamente, fue una batalla y no es que hubo un antes y un después en la historia argentina en 1845. Vos me preguntabas esto de, bueno, ¿hasta qué punto fue un evento magno? La historia no cambia, o sea, hay batallas muchísimo más claves que cambian la historia, como puede ser Caseros en 1852, digo, en esa tónica. Ahora, 1845 no fue un antes y un después porque no implicó ni un cambio de régimen, no implicó un cambio económico importante, no implicó un cambio político sustancial, fue un evento más en esos últimos años del régimen rosista. O sea que la vuelta obligado para vos me parece que indisimulablemente está más vinculada al presente y a lo que han hecho en los últimos años de la vuelta de obligados que a lo que fue en aquel tiempo. Sí, yo creo que instaurar la vuelta de obligado como un feriado nacional durante el gobierno de Cristina Kirchner
está relacionado con la imagen que ella quería dar de su propio gobierno. Es decir, Cristina Kirchner, ¿qué recuperaba de Rosas? Cristina Kirchner recuperaba 3 cosas de Rosas para hablar de su autoimagen. Recuperaba la idea de que Rosas era industrialista, que también es bastante mítica. Rosas era un agroexportador también, ¿no? La idea de que Rosas era industrialista, la idea del Rosas federal y la idea de Rosas como defensor de la soberanía nacional. Esos son los 3 aspectos del rosismo que buscaba recuperar el kirchnerismo para presentarse a sí mismo como industrialista, nacionalista y federal. Bien, entonces yo creo que la instauración del feriado del 20 de noviembre está relacionado con esa idea, con dar una autoimagen del propio gobierno y con un discurso que Cristina Kirchner retoma del revisionismo, que es la idea de que la historia fue falsificada durante 200 años y que el gobierno está encargado de descubrir o dar a conocer una verdadera historia, ¿no? Que es la historia revisionista y que es en esa historia o en esa verdadera historia que el gobierno quiere dar a conocer, la reivindicación de Rosas implica un aspecto central. Ya hablaremos del revisionismo, palabra que aparece de tanto en tanto en la historia argentina. Más allá de eso, en Obligado hubo una batalla contra potencias extranjeras y las fuerzas nacionales lucharon y murieron por defender la soberanía. Todo es tema de debate, menos los muertos. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Este como tal es un incógnita lo que pasa. Es un desaparecido. No piensa. La democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa. El clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de las manos. País afuera. Y $2.000 como prometieron. ¡Los que devuelvan la guita! Los destinos de la patria fuera frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su país. Nunca más al Estado Nacional del país.
Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.